de qué es lo que puede estar pasando y dónde suceden las cosas que pasan. Pero decir esto es lo que sucede cuando yo administro una anestesia general, con certeza todavía no la sabemos. Y a pesar de todas las mejoras que se han hecho en la anestesia, porque la anestesia es una de las especialidades que ha avanzado más. De hecho, es que ha avanzado tanto que gracias a la anestesia cada vez podemos intervenir quirúrgicamente, tanto cirugías más complejas como intervenir quirúrgicamente a pacientes que tienen más comorbilidades, asegurándose de que esos pacientes tengan un buen pronóstico. Sin embargo, como ustedes van a ver que yo les cuente ahora, todo lo que nosotros ponemos como anestésico tiene repercusiones cardiovasculares, respiratorias, renales. O sea, dicho en buen panameño, todo lo que nosotros ponemos hace daño. Por lo tanto, la anestesia es una especialidad un poco difícil, y difícil porque un pequeño error de nosotros, las consecuencias son catastróficas. No es como otras áreas de la medicina que un error no cuesta tanto. En anestesia un error cuesta y mucho. Vamos a empezar, pues. Entonces, la primera cuestión que nos viene a la cabeza es cómo definir la anestesia. Esto, aunque usted no lo crea, hasta hace pocos años, quizás unos 10 años acá, sabemos que la anestesia es un estado más parecido al coma que al sueño. Y entonces, como es más parecido al coma, nosotros podemos decir que este es un estado parecido al coma. ¿Y por qué parecido al coma? Porque parece cuando nosotros vemos la electroencefalografía, los patrones se asemejan más al coma que al sueño. Entonces, nosotros decimos que la anestesia es un estado parecido al coma, el cual lo inducimos de forma farmacológica y que tiene que ser o debe ser de carácter reversible. Todo paciente al cual le suministramos anestesia general debe cumplir con ciertas características. Lo primero es que se produzca hipnosis. O sea, el paciente esté inconsciente. 2, que tenga amnesia, sobre todo la amnesia explícita. O sea, el paciente no recuerde nada de lo que le están haciendo. 3, que haya una atenuación de las respuestas neurovegetativas a estímulos nociceptivos. ¿Cuáles son esas respuestas neurovegetativas a estímulos nociceptivos? Activación del simpático, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad miocárdica, sudoración,
sea, nosotros, el paciente anestesiado debe tener atenuación a todas las respuestas neurovegetativas a estímulos nocivos. El paciente debe estar inmóvil, no se debe mover. Y claro, tenemos que suministrarle antinocicepción o analgesia. Esos son los componentes que no pueden faltar en una anestesia general. Al principio, nosotros utilizábamos un solo agente o un solo medicamento para producir todas esas características. Posteriormente nos dimos cuenta que era mejor combinar varias cosas para producir todas esas características, porque al combinarlo con varios agentes, disminuimos la dosis de cada agente y por lo tanto disminuíamos los efectos adversos. Al principio, nosotros teníamos esto utilizando exclusivamente agentes inhalatorios. Posteriormente ya combinamos los agentes inhalatorios con opioides y posteriormente utilizamos inclusive anestesia general intravenosa solamente. No utilizamos agentes inhalatorios, sino que utilizamos medicamentos para hipnosis, medicamentos para la relajación muscular, medicamentos, generalmente los de la hipnosis también producen amnesia, y medicamentos para analgesia que generalmente son los opioides. Entonces, como les dije, la anestesia tiene dos grandes grupos, la anestesia general y la anestesia conductiva. En que están la conductiva está la anestesia raquídea, la epidural, que se consideran anestesias neuroaxiales, y los bloqueos periféricos y los bloqueos miofaciales. Dentro de la anestesia general podemos decir que existe la anestesia inhalatoria, que es con agentes halogenados, y anestesia total endovenosa, que son el propofol, que es un hipnótico sedante, amnésico, y el remifentanil, que es un opioide. Además, podemos tener otros agentes intravenosos que nos sirven como adyuvantes, o sea, que nos ayudan, como la ketamina, el etomidato, el tiopental sódico. Y los agentes halogenados, que aquí en Panamá contamos con el sevoflurane y el deflurane. Nosotros podemos dar anestesia general inhalatoria o anestesia total intravenosa, o combinar la anestesia inhalatoria con la anestesia total endovenosa, que se llama anestesia balanceada, general balanceada. Y la anestesia general balanceada consiste en utilizar, por ejemplo, un gas inhalatorio y le agregamos un opioide, ya sea remifentanil o fentanil, y le podemos agregar un adyuvante como la ketamina. Y la anestesia endovenosa utilizamos puro agente endovenoso. Acuérdense que nosotros para la inmovilidad utilizamos relajantes musculares. ¿Y por qué utilizamos relajantes musculares? Porque los únicos medicamentos que producen inmovilidad son los agentes inhalatorios. Y para que produzcan inmovilidad necesitamos concentraciones bien elevadas. Y esas concentraciones bien elevadas producen efectos adversos, sobre todo en el sistema cardiovascular, disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial. Entonces, para producir inmovilidad, utilizamos son los relajantes musculares, ya sea en la anestesia endovenosa o inhalatoria o en anestesia general balanceada. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Siempre se utilizan los coadyuvantes que usted mencionó, ketamina, no siempre. Voy a poner un ejemplo, eso lo podemos ver después, pero nosotros, vamos a poner nosotros,
En el que 85% de los casos utilizamos un hipnótico endovenoso, por ejemplo el propofol o el etomidato o el tiopental sódico, seguido de un relajante muscular y un opioide. Procedemos a asegurar la vía aérea del paciente, ya sea lo intubamos o le ponemos una máscara laríngea, y comenzamos a dar mantenimiento de la anestesia, que lo utilizamos con un agente inhalatorio. Y así mantenemos al paciente anestesiado con el agente inhalatorio y con dosis, ya sea en infusión o con bolos de opioides. Y despertamos al paciente. Nosotros utilizamos la ketamina, sobre todo como adyuvante, cuando estamos dando anestesia total endovenosa. La anestesia total endovenosa, lo que hacemos es que ponemos un hipnótico, propofol, etomidato, tiopental, podemos relajante, podemos una infusión de fentanilo, remifentanil, una infusión de algún relajante muscular, y si queremos poner un ayudante como la ketamina, podemos poner una infusión de ketamina. ¿Cuándo es bueno utilizar la ketamina? Generalmente cuando pacientes que han tenido en cirugía efectos colaterales, náuseas y vómitos. Porque los anestesios inhalatorios, uno de los efectos colaterales son las náuseas y vómitos postoperatorios, y esa es una molestia de verdad para el paciente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, al mismo tiempo que se coloca la anestesia, se coloca el relajante muscular. Sí. ¿O ahí? Sí, porque el relajante lo utilizamos sobre todo, aparte para tener paciente inmóvil, para lograr mejores condiciones de intubación. Los estudios dicen que cuando uno pone relajante muscular, la intubación se facilita mucho más. Nosotros no podemos poner relajante al paciente despierto, porque esa es una sensación horrible. Entonces lo que hacemos, le ponemos el hipnótico, el opioide, y después cuando se duerme le ponemos relajante, esperamos el tiempo de latencia relajante e intubamos al paciente. Eso es lo que hacemos prácticamente en el 85-90% de los pacientes. Quedamos anestesia general. Ya la anestesia conductiva es otra cosa, que vamos a ver mañana. ¿Alguna otra cosa? Doctor, ¿qué antiemético usan con los pacientes? Bueno, mira, nosotros tenemos normas, o más bien guías, para saber cuándo poner antiemético. Generalmente usamos la dexametasona y otros medicamentos mezclados con ondansetron o granisetron. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto, y bueno, nosotros los estudios han dicho, que esos son los medicamentos que ayudan a prevenir como profilaxis de las náuseas y los vómitos postoperatorios. Anteriormente, hay factores que hacen que un paciente tenga más náuseas y vómitos postoperatorios. Por ejemplo, el hecho de ser mujer, ese es un factor de riesgo. La gente que no fuma es un factor de riesgo. La duración de la cirugía, mientras más larga, más posibilidades. Si en los niños la cirugía de estrabismo, la cirugía de oído, las cirugías laparoscópicas abdominales, esas son factores de riesgo que hacen que el paciente tenga mayor riesgo. En una cirugía cualquiera, un paciente que tenga uno o dos factores de riesgo, si yo no le pongo nada, en el 60% de los casos va a vomitar o va a tener náusea. Si yo le pongo los dos medicamentos que le dije, la dexametasona y el ondansetron,
o el ganicetrón, la incidencia la bajo por lo menos de 10 a 20%. O sea, que no es una batalla que la hemos ganado todavía. Entonces, si el paciente me dice a mí, doctor, yo me operaron, hicieron una cirugía laparoscópica, por ejemplo, y vomité la vida después de la cirugía, entonces yo ya tengo que pensar qué estrategia utilizo. Entonces no le voy a dar anestesia inhalatoria porque los anestésicos inhalatorios fomentan la náusea y vómito postoperatorio, al igual que los opioides. Entonces lo que yo hago es que le voy a dar una anestesia total endovenosa, le pongo propofol en infusión, le pongo remifentanil, que a pesar de ser un opioide, es el opioide que probablemente produce menos náuseas y vómitos postoperatoria, y le pongo una infusión de ketamina para disminuir la dosis de remifentanilo. De por sí el propofol solo tiene caracteres antieméticos. Entonces, así es como nosotros hacemos. ¿Alguna otra pregunta? Y utilizamos esos antieméticos porque son los que hay en Panamá. Y hay una generación nueva de antieméticos que aquí a Panamá no ha llegado todavía. Gracias. ¿Diga? No, que gracias por responder. Ok, ¿alguna otra pregunta? Doctor, perdón, había dicho que los pacientes que fuman son factor de riesgo para... Exactamente, los pacientes que fuman disminuyen el riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios. Así, Ok, eso es lo único que yo he visto en mi vida en que los pacientes fumadores les sirve pago. ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Entonces, esto se lo voy a volver a repetir porque esto es lo que yo quiero en la anestesia. Inconsciencia, analgesia, relajación muscular, supresión de los reflejos autonómicos y amnesia. Ahí se me quedó amnesia. La amnesia es bien importante. Todos los medicamentos anestésicos generales tienen propiedades amnésicas. Y ahora vamos a ver un detalle de eso. Igual, todo lo que yo quiero con la anestesia general, igual. Entonces, esto es también importante. Nosotros ahora sabemos que la hipnosis y la sedación es por los efectos de los anestésicos en áreas corticales y que todo lo que es analgesia, inmovilidad y estabilidad del sistema nervioso autónomo, o sea, la inhibición neurovegetativa de estímulos nocivos, se da en áreas subcorticales. A pesar, ya aquí me estoy adelantando diciéndole que los anestésicos generales actúan en diferentes partes del sistema nervioso central. Y cada componente de esto, de nocicepción, se da en un área del sistema nervioso central, la inmovilidad en un área determinada, la estabilidad autonómica en un área determinada, la amnesia en un área determinada, la inconsciencia en un área determinada. Que no sabemos muy bien dónde ocurre esto, pero tenemos una idea de dónde pasa. Lo que es inmovilidad y analgesia se da en la médula espinal. Igual que el bloqueo de estímulos neurovegetativos, a estímulos de respuesta neurovegetativa a estímulos nociceptivos. Y esto se da en el sistema nervioso central.
Probablemente hay áreas del tálamo, hay áreas del hipocampo, del hipotálamo, el área frontal, prefrontal, el sistema activador vehicular. Pero es un momentito, me están llamando al hospital. ¿Aló? Mire, ahora mismo estoy dando una charla, no lo puedo... Bueno. Bueno. Entonces, esto es que vean un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo utilizo una anestesia general balanceada, yo con los anestésicos inhalatorios consigo inconsciencia, amnesia y movilidad. Pero ¿qué pasa? Inclusive analgesia. Yo puedo darla solo con esto. Pero para yo obtener todo esto, inmovilidad, las concentraciones que tengo que utilizar de anestésicos generales son muy altas. Y esas concentraciones muy altas me van a traer que el paciente se le baje la presión, disminuya el gasto cardíaco. Entonces yo lo que hago es que lo combino con opioides y con relajantes musculares para disminuir la dosis de anestésicos generales. Entonces ya ahí estoy combinando anestésicos o medicamentos intravenosos, que son los opioides, con medicamentos, otros medicamentos intravenosos que son los relajantes musculares. Los opioides no cumplen las características de un anestésico general, porque el opioide solo, por más dosis que yo dé, no va a producir inconsciencia ni inmovilidad. Entonces, ¿por qué? Porque al final, cuando yo doy una anestesia general, lo que quiero es mantener la homeostasia interna de forma estable. O sea, los parámetros cardiovasculares y respiratorios, mantenerlos de manera estable, porque si no, estoy dañando, estoy empeorando al paciente. Entonces, por desgracia, los anestésicos generales, como yo le dije, todo lo que ponemos produce daño. Tiene complicaciones, efectos en la respiratorio. Se puede obstruir la vía aérea. ¿Por qué? Porque disminuye el tono muscular de la lengua y se desplaza hacia la parte posterior y se obstruye. Se puede producir hipoventilación. Se puede producir broncoaspiración de contenido gástrico. Si el paciente durante lo estoy durmiendo, el paciente vomita o regurgita y va al pulmón, broncoaspira y qué problema. De hipotensión arterial o hipertensión arterial, se puede producir arritmias en pacientes susceptibles con factores de riesgo coronario o con enfermedad coronaria. Si yo no hago las cosas bien, el paciente semihipotensa o semihipertensa o semitaquicardiza, le puedo ocasionar un infarto. O puedo producir hipoxemia, hipercapnia, o posteriormente a la cirugía que el paciente tenga una retención urinaria o se enfríe. O sea, en la anestesia puede producir miles de cosas. Que lo vamos a hablar también un poquito más mañana cuando hablemos de la vía aérea, porque las complicaciones más frecuentes de anestesia no son como ustedes oyen por ahí que se le pasaron en la anestesia. No, ya eso no existe porque el rango terapéutico que antes era muy estrecho, ahora es bien ancho. O sea, los anestésicos son cada vez más seguros. La principal complicación de anestesia son de tipo respiratorio. Y son de tipo que yo no pueda manejar bien la vía aérea. Que no pueda ventilar al paciente una vez dormido y que no lo pueda intubar. Igual hipoxia, paro, y ahí vienen los problemas. Entonces, la principal complicación anestésica son de tipo respiratorio y ocurren
ya sea durante la intubación o manejo de vía aérea o durante la extubación. Llámese dentro de ese rango las broncoaspiraciones, porque es una complicación severa. Claro, si yo no manejo bien al paciente, también me puede producir un infarto agudo del miocardio o arritmia o cualquier cosa de esta. Todos los anestésicos, todos, nada más hay uno que no hace eso, que se lo voy a decir ahora, disminuyen la tensión arterial. ¿Por qué? Porque producen una vasodilatación directa. Deprimen el miocardio, son inotrópicos negativos. También todos los anestésicos que nosotros utilizamos disminuyen el control de la presión arterial por los vasoreceptores. O sea que a los vasoreceptores no responden igual. Y esto es algo dosis dependiente. A medida que yo pongo más dosis anestésico, el control de los vasoreceptores disminuye más. Disminuyen el tono simpático central. Disminuyen el esfuerzo respiratorio. Cada vez los pacientes, cuando uno le pone anestesia ya general, o el paciente al principio comienza a respirar con volúmenes corrientes pequeños, con frecuencia respiratoria más alta, hasta que llega un momento que hace apnea. Eso es lo peligroso de los anestésicos generales. Si tú no sabes manejar bien la vía aérea, si no sabes ventilar bien al paciente con un dispositivo bolsa válvula máscara, y el paciente te hace apnea, estás en problema, porque ese paciente se va a poner hipoxémico e hipercápnico, y si eso sigue, va a ser un paro cardíaco. Y la otra cosa es que ya el paciente no se puede defender, porque ya no tiene reflejo el reflejo nauseoso. O sea que si el paciente regurgita, eso se va a los pulmones. La anestesia tiene la característica, todos los anestésicos generales, tienes que cuidarte de la hipotermia. ¿Por qué? Nosotros tenemos en el sistema nervioso central, igual que como una refrigeradora, un termostato. ¿Qué quiere decir eso? Que él me dice que yo tengo que mantener la temperatura, por ejemplo, en 36.5 grados, en un amplio margen muy estrecho. Entonces, cada vez que la temperatura sube o baja de eso, él va a tomar medidas para mantener esa temperatura al nivel que él tiene seteado. ¿Qué pasa con los anestésicos? Los anestésicos generalmente cambian el termostato. Generalmente lo ponen a una temperatura más alta y el margen es más estrecho, más ancho que ella. Entonces, ¿qué pasa? La temperatura baja y él cree que anda en lo normal. Y no hace nada para tratar de subir la temperatura. Entonces, uno tiene que cuidarse que los pacientes no se les baje la temperatura, porque el bajón de la temperatura nosotros sabemos que está asociada con coagulopatía, infecciones de herida, y lo único bueno que hace la disminución de la temperatura es que disminuye el metabolismo y consumo de oxígeno tanto del corazón como del cerebro. Después de la anestesia, ¿qué puede pasar? Como yo le dije, náuseas y vómito, hipertensión arterial y taquicardia, sobre todo por dolor. Todo esto puede llevar a isquemia del miocardio en pacientes susceptibles o obstrucción de la vía aérea respiratoria superiores. Entonces, esto nosotros lo tenemos que tener presente.
Entonces, en los años 40 hubo un anestesiólogo apellido Gödel, que él dijo, en esos tiempos, en los 40 por allá, agarraba, no se habían inventado los hipnóticos endovenosos, ni se habían inventado los opioides potentes, nada más había morfina, ni se habían inventado los relajantes musculares. Entonces, en los tiempos de Gödel, ellos estaban condenados a agarrar a un agente inhalatorio que en esos tiempos era éter o cloroformo y se lo administraban al paciente a través de una máscara de metal que tenía unos huequitos y ellos le ponían algodón a esa máscara y goteaban el éter por encima. Entonces la persona respiraba eso y se dormía. Entonces Gödel comenzó a observar cada vez que él dormía a los pacientes y él dijo que habían 4 etapas de la anestesia. La primera etapa era lo que era la analgesia, que era desde el inicio que él comenzaba a gotear el éter y el cloroformo hasta que el paciente perdía la conciencia. Después de ese periodo venía un periodo de excitabilidad o delirio con hiperreflexia. El paciente se ponía intranquilo, comenzaba a mover brazos, manos, y si tú le hacías los reflejos estaba en hiperreflexia. Ese se llamaba el periodo de excitación. Esa era la segunda fase. Después venía la tercera fase que él llamó anestesia quirúrgica, donde ya el paciente estaba inconsciente, ya tenía pérdida de los reflejos y tenía relajación muscular. Y posteriormente había una cuarta etapa que él llamó parálisis vulvar, que se caracteriza porque el paciente no respiraba, había un colapso cardiovascular y los pacientes se morían. Entonces, él siempre decía que uno tenía que saber diferenciar. Cuando yo estaba en la etapa 3, que era la quirúrgica, él la dividió en 4 planos y que ellos tenían que diferenciar para que no llegaran a 4º plano, que era a la 4ª etapa de anestesia, que era colapso cardiovascular y muerte. Entonces, ¿cómo ellos hacían? Ellos se fiaban en la respiración, en los ojos, en cómo estaba respirando el paciente. Solamente en esas 3 cosas. Y con esas cosas, ellos miraban en qué plano estaba el paciente. Por ejemplo, si la respiración era rítmica, estaba en el plano 1. Y si tenía los ojos inmóviles, fijo, estaba en el grado 1. Y este plano, ellos lo usaban para cirugía plástica, neurocirugía, hernia, fractura de ortopedia. El plano 2, los ojos estaban todavía fijos, pero el paciente tenía parálisis de los músculos intercostales inferiores. Ya aquí probablemente la respiración no era tan rítmica ni tan profunda. El paciente tenía respiraciones superficiales con un aumento de la frecuencia respiratoria. Esto ellos lo utilizaban, acuérdense que no había relajantes musculares, ni había hipnótico en estos tiempos, para las cirugías mayores. El plano 4 ya se paralizaban los músculos intercostales y los ojos, plano 3,
ya comenzaban a ver lo que se llamamos los ojos de muñeca. Cuando tú le abrías los ojos, el ojo se desplazaba por un lado. Y el plano 4, que ya había parálisis del diafragma. Y el paciente ya que requería, y no podía respirar solo, requería ventilación mecánica. No, en esos tiempos tampoco había ventilación mecánica. Requería era con la bolsa de la máquina de anestesia darle presión positiva, con un sistema como el AMBU. Pero ya nosotros no vemos nada de eso, porque nosotros, como yo le dije, nosotros no usamos anestésico inhalatorio puro. Ya nosotros combinamos. Y al combinar, ya no vemos todas estas etapas de anestesia ni los planos diferentes de anestesia. Pero esto se lo digo para que usted sepa que hubo un tiempo en que los anestesiólogos solamente mirando patrón respiratorio del paciente, los ojos y el tono muscular, aquí usted ve en tono muscular, la respiración y los movimientos oculares, ellos podían saber la profundidad anestésica. Ya nosotros utilizamos monitores para eso. Pero para que ustedes vean cómo eran esta gente de clínica, de verdadero clínico, tenían un sentido de observación increíble. Claro, con esto nosotros no sabemos, porque nadie hizo un estudio de cuántos verdaderamente pensaban que estaban en el plano 3 y ya estaban en el 4 y se murieron. En esos tiempos no se hacían esos estudios. Pero igual, gracias a Dios, ya nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros contamos con un monitoreo para ver todas estas cosas. Tenemos un monitor tanto para medir hipnosis e inconsciencia, como también un monitor para medir grado de nocicepción, analgesia. Pero esto nada más se lo cuento para que usted sepa. Entonces, en la anestesia, lo primero es definir qué grado de monitoreo voy a tener yo en mi paciente. El monitoreo estándar que establece seguridad para el paciente es electrocardiograma, por lo menos de 2 derivaciones. Saturación de oxígeno, presión arterial no invasiva, cardiografía, que es la medición del CO2 expirado, y medición de la temperatura. Ese es el monitoreo básico que yo debo usar para todo paciente que voy a darle anestesia general. No debe faltar. Esa es una norma de la Sociedad Panameña de Anestesiología, de la Sociedad Latinoamericana de Anestesiología y de la Sociedad Mundial de Anestesiología. Si el paciente es más complejo, yo decido si en vez de la presión no invasiva le pongo una presión arterial invasiva para medirle la presión arterial cada segundo a segundo, o si utilizo un monitor de profundidad anestésica, o si utilizo un monitor de nocicepción, o utilizo un monitor de gasto cardíaco no invasivo o mínimamente invasivo, o si utilizo un monitor para medir presión venosa central o para medir saturación venosa central. Entonces, dependiendo de la cirugía y la comorbilidad del paciente, yo amplío mi grado de monitoreo. Entonces, generalmente, nosotros a todos los pacientes los preoxigenamos. ¿Qué significa eso? Le ponemos una máscara de oxígeno, generalmente a 6-7 litros por minuto, y ponemos a que el paciente respire. Nosotros
y otro instrumento de monitorización, medimos las fracciones inspiradas y expiradas de oxígeno y de CO2 expirado e inspirado y de agentes inhalatorios. Entonces, cuando la concentración expirada de oxígeno o la fracción inspirada de oxígeno esté entre 85 a 90%, nosotros sabemos que ya hemos oxigenado bien al paciente. ¿Y por qué lo hacemos? Porque, acuérdense que yo le dije que voy a ponerle un hipnótico al paciente y un opioide y le voy a poner relajante muscular. ¿Qué pasa eso? Que paralizo todos los músculos de la respiración. O sea, llega un momento que yo tengo que ventilar por el paciente para después intubarlo. Imagínense que no lo puedo ventilar y no lo puedo intubar al primer intento. Esa preoxigenación en un paciente de 70 kilos me da por lo menos 7, 8 minutos para que el paciente no se me sature por debajo de 90. Si el paciente es obeso, probablemente me dé como 4 minutos. Si es un recién nacido, me da menos, 4 o 3 minutos. Una embarazada igual, 4 o 5 minutos. Porque eso depende de la capacidad residual funcional, que es el aire que queda en el pulmón después de una expiración normal. Entonces depende mientras menor sea la capacidad residual funcional, el paciente, a pesar de que yo lo preoxigene, se me va a desaturar más rápido. Entonces, una vez que yo lo preoxigeno, ya yo voy a comenzar lo que llamamos fase de inducción anestésica. ¿Y qué consiste la la fase de inducción anestésica? Administrarle un agente inductor, ya sea endovenoso o inhalatorio. Ya yo les dije que en adultos nosotros generalmente utilizamos un hipnótico, propofol, pental, etomidato, ketamina, midazolam. En adultos nosotros no utilizamos inhalatorio como inducción, solamente lo utilizamos en niños pequeños. ¿Por qué? Porque al niño pequeño no se va a dejar canalizar una vena. Entonces lo primero que tenemos que hacerlo es dormirlo con inhalatorio, canalizarle la vena y después sí le podemos poner por la vena. Después que ya hicimos esto, le pusimos el hipnótico, o sea que intubarlo lo intubamos, vamos al mantenimiento, que puede ser igual con un agente inhalatorio o con fármacos endovenosos o una combinación de los dos. Ya después procedemos a despertar al paciente, que sencillamente si le damos un anestésico inhalatorio, el paciente va a eliminar los gases por el pulmón y se va a despertar. Y cuando son endovenosos tenemos que esperar que se termine el efecto para que el paciente se despierte. Entonces, en pacientes que no cumplen el ayuno y que son de urgencia, nosotros consideramos ayuno es 6 horas sin sólido, haber ingerido cualquier medicamento, cualquier comida sólida o cualquier producto lácteos, ya sean líquidos, lo que sea, 6 horas. Y 2 horas de haber ingerido líquidos, siempre y cuando estos líquidos no tengan pulpa. Por ejemplo, un jugo de naranja no se considera, hay que esperar 6 horas si tomo, porque tiene pulpa. Si el paciente tomó café con leche, la leche es lácteo, por lo tanto hay que esperar 6 horas. Uno no espera 6 horas a menos que esté atentando la vida del paciente. Entonces ahí yo me puedo correr riesgo, pero hay que explicarle al paciente que existe riesgo
de que el paciente vomite, regurgite y broncoaspire y haga una neumonía por aspiración. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, ¿cuál sería el orden específico en el que se administran los medicamentos? Hipnótico. Pentotal, tiopental, propofol, ketamina. Después el hipnótico, opioide, fentanil, remifentanilo. Después relajante muscular. Si vamos a entubar al paciente, relajante muscular. Y después lo intubamos. Una vez que lo intubamos, ya decidimos si nos vamos por la vía endovenosa o nos vamos por inhalatoria o combinamos las dos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿con qué tanta frecuencia intuban a los pacientes en el salón de operaciones? Bueno, generalmente toda la cirugía de cabeza y cuello se intuba, todas las cirugías abdominales se intuban, todas las cirugías, por ejemplo, para nefrectomía, ureteropiloplastia, la de neuro, la de corazón, la de tórax. Generalmente, cuando vamos a anestesia general, un buen porcentaje se intuba. Si la cirugía dura entre 1 hora a 1 hora y media y no es de cirugía de cráneo, de neuro, ni de tórax, ni de corazón, ni de cabeza y cuello, ni de abdomen, le ponemos una máscara de línea, generalmente para la cirugía de ortopedia, que duren entre 1 hora a 2 horas. Ahora, la cirugía de ortopedia se hace generalmente con anestesia conductiva, ya sea con bloqueo neuroaxiales o bloqueo periférico. Por una razón poderosa, para controlar el dolor postoperatorio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el primer indicio que tenemos cuando un paciente se le está pasando la anestesia en plena operación o que se va a despertar? Bueno, aparte de los monitores que nosotros usamos de profundidad de anestesia, profundidad de hipnosis y hipnosisección, si nosotros no tenemos eso, ¿qué cosas nos damos cuenta? Lo que te dije de los reflejos neurovegetativos. El paciente se taquicardiza y comienza a subirle la presión. Si el paciente está respirando, comienza a respirar a una frecuencia respiratoria elevada. Y lo otro es que comienza a sudar. Pero ya que el paciente comienza a sudar, ya está en un plano anestésico mucho más superficial. Generalmente lo que pasa es que comienzan a tener taquicardia, hipertensión arterial y comienzan a respirar a frecuencias respiratorias altas, 30, 34 por minuto. Más otro signo es que el paciente comienza a dilatar la pupila. O sea, tú lo que tienes que ver, si el paciente clínicamente, o sea, sin monitores, la respiración, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y los ojos.
Y cuando el paciente tú lo vas, llevamos a suponer que terminó la cirugía y tú lo vas despertando, te va a pasar todo esto que te estoy diciendo. El paciente se va a hipertensar un poco, va a aumentar un poco la frecuencia cardíaca, va a dilatar la pupila, se va a poner, hay algunos pacientes que se ponen agresivos e inquietos. Sería, cuando lo despierta, sería como un estado 2 de la anestesia, hiperrefléxico. Eso te puede pasar en una anestesia también mientras están operando. Que el paciente se ponga rígido. Eso es típico, que el paciente se superficializa. O sea, no estoy dando la cantidad de anestesia adecuada. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Qué alternativa se tendría dentro de los medicamentos para la anestesia si se tiene un paciente que tiene dependencia a opioides? Bueno, eso depende de si la cirugía es electiva o de urgencia. Si es de urgencia, ese no es el momento para pensar que yo voy a quitar una adicción. Si es electiva y es los opioides, yo lo que hago es lo siguiente: o le doy anestésico inhalatorio puro, o le doy endovenoso utilizando infusiones de ketamina un poquito más elevadas, con propofol, infusiones de propofol, infusión de relajante muscular. Pero si es una urgencia, o sea, ese no es el momento para yo decir, bueno, voy a quitar una adicción. Si el paciente, si es una urgencia, y yo puedo hacer lo que te dije, darle puro agente inhalatorio, o sea, inducirlo con un opio, ¿cómo se llama? Con un hipnótico, poner relajante muscular y darle puro inhalatorio, y el paciente lo tolera, magnífico. Si no, le pongo un goteo, una infusión de propofol, una infusión de ketamina, infusión de relajante. Nosotros en el hospital Santo Tomás, nosotros vemos bastantes pacientes que consumen todo lo que usted se imagine. La violencia en el país es por la droga. Y todas esas personas, cuando van a hacer algo, pelea pandilla, lo que sea, se drogan. Y ellos son adictos, ¿no? Aquí se usa mucho crack, ¿cómo se llama? Piedra. En los tratos sociales de esa gente, ¿no? Se usa bastante piedra. Bastante. Porque la piedra es muy barata para ellos. Entonces, el hospital Santo Tomás es un hospital de trauma, así que llegan toda esa gente y ellos, nosotros realmente le explicamos y le decimos que nos diga si ha consumido, porque si no se va a morir. Y cuando nosotros le decimos eso, enseguida ellos nos dicen. Y hay gente que ya viene a repetición y ya no tenemos ni que preguntarle. Digo, doctor, yo consumí antes. ¿Qué consumiste esto? Heroína o... Ellos nos dicen. Entonces, si un paciente tiene un consumo agudo de opioides o de cocaína, yo tengo que tener cuidado con la dosis anestésica,
porque pueden producir efectos sinérgicos en el sistema cardiovascular y en el central también, sistema central. Al contrario, que si él lo consume crónicamente, que ahí probablemente crea una especie de tolerancia y probablemente tengo que usar dosis más altas. Todo eso uno le tiene que preguntar al paciente, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tú consumiste? ¿Qué consumiste? ¿Qué tan frecuente tú lo haces? Los maleantes aquí te lo dicen. Ellos no tienen problemas en decírtelo. Inclusive los que nunca se han operado, porque los que se han operado le cuentan a los que no se han operado cómo es que es la cosa. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien de los alumnos quiere ser anestesiólogo? Que me diga si alguien quiere ser anestesiólogo. Nadie. A la peste, no, aquí, no, hombre, ya yo no voy a dar más clases si no voy a reclutar a nadie. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hacerle un poquito de historia para adentrarnos en lo que son las teorías o lo que fueron las teorías de cómo actúan los anestésicos. En 1846, el odontólogo William Morton hizo la primera demostración exitosa del éter en un paciente que tenía un tumor de cuello en Boston, Massachusetts, en la Universidad de Harvard. Agarró, como yo le dije, agarraba una cuestión, le ponía un pañuelo encima, una máscara de metal, y él iba goteando el éter hasta que el paciente respirara y se dormía. 20 años después, en 1866, Ludemann Hermann fue el primero que se aventuró a decir, bueno, yo creo que los anestésicos actúan sobre una sustancia que se llama lecitina que se encuentra en la célula. O sea, fue el primero que tiró una teoría de dónde podrían hacer efecto los anestésicos. Posteriormente, en 1899 y en 1901, Meyer y Overton, estos señores son famosos en anestesia. ¿Por qué? Porque ellos relacionaron la solubilidad de los anestésicos en el aceite, o sea, la liposolubilidad de los anestésicos, con experimentos que ellos utilizaron en Renacuao, con la potencia de los anestésicos. Ellos llegaron a la conclusión de mientras más liposoluble era el anestésico, más potente era. Y comenzaron a hablar de una cosa que después le pusimos mucha importancia, que es lo que se llama el coeficiente de partición aceite-gas, que no es más la relación en la cual se encuentran las concentraciones del agente en el aceite y en el gas cuando se encuentra en equilibrio. Ya como ustedes ven, toda esta gente, fosfolípido, Everton con la liposolubilidad, ya se venía insinuando que los anestésicos generales
tenían su vía de acción en los lípidos. Para aún reafirmar más esto, en 1960, Edmund Egger, que es otro famoso en esto, estableció un concepto que se llamó CAM, C-A-M, para medir la potencia de un anestésico inhalatorio. ¿Y qué es el CAM? El CAM es la abreviatura de concentración alveolar mínima. ¿Y el CAM qué es? Es la concentración alveolar mínima que hace que en el 50% de los pacientes no se muevan ante un estímulo nocivo. O sea, él por primera vez dijo que este concepto, concentración alveolar mínima, se podía ser utilizado para medir la potencia de los anestésicos inhalatorios. En 1984 me lío porque este estudio de Francis Lieb es un estudio icónico en anestesiología, aunque ustedes ahora que ven en qué consistía en el estudio, ellos venían, agarraban y le ponían anestésicos inhalatorios a las luciérnagas. Usted sabe que las luciérnagas se iluminan, ¿no? Entonces ellos querían ver la dosis, qué cantidad de anestésico inhibía al 50% de las luciérnagas. Y ellos llegaron a la conclusión de que la inhibición del 50%, la dosis 50 que produce inhibición del 50% de las luciérnagas, se correlacionaba con la liposolubilidad y la potencia de los anestésicos. Acuérdense que para la luminosidad de la luciérnaga hay una proteína que se llama luciferasa. Eso también es importante en otra cosa que vamos a hablar después. Pero este fue un estudio, aunque ustedes no lo crean, que es un ícono en anestesia. Porque aquí él mató dos pájaros, un solo tiro. Primero, tuvo la posibilidad de que ya no los anestésicos accionaban en los lípidos. Él ya comenzó a pensar que los anestésicos, al actuar en la luciferasa, que era una proteína, ya comenzaron a ver la posibilidad de que los anestésicos, la célula blanca, el sitio de acción, eran las proteínas y no los lípidos. Pero aún así ellos seguían manteniendo el concepto de Meyer y Overton, que decía que a mayor liposolubilidad, mayor potencia de los anestésicos. Y esto se dio la pauta, este experimento, para que se creyera que los anestésicos generales actuaban sobre bolsillos lipofílicos de las proteínas. Acuérdense que las membranas celulares tienen una bicapa lípida y tienen una parte polar, una parte no polar. Y entre esas dos capas están los ácidos grasos. Entonces, a raíz de todo esto, se llegaron a establecer dos teorías de cómo actúa la anestesia. Primero, la teoría unitaria, que es la que sabemos que esa no es, pero igual yo les voy a decir en qué consistía, y la teoría múltiple. Dentro de la teoría unitaria está la teoría de los que dicen que actúa sobre los lípidos, los anestésicos, y de los que dicen que actúa sobre la proteína. Y la teoría unitaria, como su nombre lo dice,
Dice que todos los anestésicos actúan por un mecanismo común e igual. Y tienen un solo sitio donde actúan. Y ese sitio era el receptor GABA A. Entonces, ellos todos decían, mira, los anestésicos generales actúan sobre el receptor GABA, nada más, todos. Y sobre ese receptor GABA es que producen inconsciencia, amnesia, analgesia, inmovilidad. En resumida cuenta, eso es lo que decía la teoría unitaria, que también incluía la lipídica, como la dije antes, y la de las proteínas con el experimento de Frank Villiers. Después vino la teoría múltiple, que es la más aceptada. Y lo que se sabe ahora, hasta ahora, es que los anestésicos actúan, o sea, un mismo anestésico puede actuar sobre múltiples blancos moleculares o receptores. Inclusive una misma concentración de un anestésico es capaz de actuar en diferentes receptores a diferentes niveles del sistema nervioso central. Inclusive ya nosotros sabemos que existen anestésicos generales que no actúan o actúan muy poco sobre el GABA, como es el gas inerte que se llama xenón, el óxido nitroso y la ketamina, que actúan sobre todo como antagonistas de los receptores NMDA, que son receptores excitatorios. Entonces ya nosotros sabemos que en realidad los anestésicos generales actúan sobre diferentes blancos o receptores en el sistema nervioso central. Y que cada uno de esos receptores probablemente tenga efecto en la inconsciencia, en la inmovilidad, en la analgesia, en la amnesia. Todo este poco de gente que les conté, las teorías. Claro, el receptor, ya ustedes... Espérense un momentito. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Oiga, estoy dando una charla yo. Bueno, sí, bueno. La gente sí es necia. Y ustedes saben que el receptor GABA es uno de los principales, si no el principal, receptor inhibitorio del sistema nervioso central. Y el que tiene que ver con los anestésicos, todos los anestésicos inhalatorios, el etomidato, la benzodiazepina, el propofol, los barbitúricos, el receptor GABA A, que es un receptor que actúa como ligado, o sea, se une la sustancia que es el ácido gabaminobutírico, y una vez que se une, establece la permeabilidad de corriente de cloro y bicarbonato, sobre todo las de cloro. Y eso produce una hiperpolarización de la membrana celular, lo que produce que la membrana no sea estimulada por ningún estímulo. Usted sabe, ya ustedes deben conocer, ustedes han dado el receptor GABA, ¿no? Ya usted lo debe conocer mejor que yo. Yo no voy a pretenerme en esto. Saben de lo que es un pentámero, que el 60% de los GABA tienen dos alfa, dos beta y una gamma. Ya eso usted y que existen GABA B y GABA C. Pero para los efectos de nosotros, de los anestésicos, el importante es el GABA. Aquí está el receptor GABA,
Ya usted lo deben conocer mejor que yo. Aquí está. Y estos son los diferentes sitios que se cree donde actúan los diferentes anestésicos. Miren que no todos actúan en el mismo sitio. Los barbitúricos se cree que en las alfa y la unión de las alfa y los beta, la alfa gamma, los halogenados en los beta, el propofol y el tomiato en las beta, el halogenado, perdón, en la unión alfa beta. Este otro receptor importante, el NMDA, que es un efecto excitatorio, lo que hacen los anestésicos, sobre todo la ketamina, el xenón y el óxido nitroso, y ahí los volátiles también pueden inhibir que bloquean el receptor e impiden la entrada de calcio y sodio a la célula, lo que impide la despolarización. Y este receptor está mediado por los glutamatos y la glicina. Lo que hacen los anestésicos que actúan aquí, estos que están aquí, es que impiden que el glutamato y la glicina se unan al receptor. Por lo tanto, no hay entrada de calcio y de sodio a la célula. E impiden la despolarización. Eso es lo que hacen. Y tenemos otros medicamentos que actúan en diferentes partes. Entonces, básicamente, si uno sigue la vía del dolor, viene de los receptores periféricos, sube a la médula espinal, la sustancia reticular, y sube y hace relevo en el tálamo. Y del tálamo va a la corteza cerebral. Del tálamo también puede ir al hipocampo o al hipotálamo. Ahora vamos a ver qué implicaciones tiene eso, porque a diferentes niveles se producen diferentes efectos de los anestésicos. Entonces, esto es bien importante, miren, esto sí quiero que se le quede grabado. Y esto es una prueba de que los anestésicos actúan en diferentes sitios del sistema nervioso central. Miren, a concentraciones bajas de los anestésicos, yo voy a tener una sedación superficial. A concentración más alta, yo voy a tener una sedación moderada. Y a concentración más alta ya tengo hipnosis, inconsciencia. Pero miren, para lograr inmovilidad, ¿hasta dónde yo tengo que irme? Esto es con el propofol. Para poder tener con el propofol, que es un agente endovenoso, inmovilidad, la cantidad que tengo que dar es increíblemente grande. Miren, esto está 1, 2, 3, 4. 4 microgramos por ml en plasma. Y yo tengo inconsciencia. Pero para obtener movilidad tengo que irme como a 15. Prácticamente 3 veces la concentración que produce inconsciencia. Por eso el propofol, a esas concentraciones, ya la presión anda por el piso y el gasto cardíaco por el piso. Por eso el propofol yo no lo puedo usar solo, porque para producir movilidad tengo que dar dosis muy alta. Aparte que el propofol no me da analgesia. Ustedes no ven por aquí analgesia por ningún lado. Por eso que en la anestesia endovenosa yo tengo que combinar cosas para, por ejemplo, el propofol lo voy a usar para que me dé inconsciencia, ¿no? Y tengo que buscar un opioide para que me dé analgesia.
y doy relajantes musculares para que me dé inmovilidad. Porque solito, para que me la dé, son dosis demasiado altas. Y no me va a dar analgesia tampoco. ¿Ok? ¿Entendieron esto? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta sobre esto? Que esto es uno de los conceptos más grandes, más importantes que yo he visto, que le tiene que quedar a usted hoy. Uno, que los anestésicos actúan en diferentes partes del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver cuáles. Y dos, que yo tengo que ver qué cosas quiero lograr para facilitarme las cosas. Entonces, miren, todo esto, por ejemplo, el que está moradito significa que la potenciación mayor es en el GABA. Por ejemplo, los barbitúricos, el propofol, el tomidato, los agentes inhalatorios de isofluranes, sevofluranes, defluranes. Pero estos también tienen una inhibición mayor en los NMDA, al igual que la ketamina. También hay canales de potasio, ya sea de 2 poros, rectificador interno, voltaje dependiente, que aquí, por ejemplo, los de 2 poros, el isoflurano, el óxido nitroso y el etomidato son importantes. Y el rectificador interno es importante el sevoflurano, el isoflurano. Voltaje dependiente de potasio para el deflurane y así. Estaban viendo cuál es, qué área, pero los anestésicos actúan sobre todo estos receptores en mayor o menor grado. O sea, el GABA, esto es importante también. Esto ya utilizamos conceptos de MAC o CAM, concentración alveolar mínima. O sea que este es un agente inhalatorio, porque lo único que medimos con un CAM son los agentes inhalatorios. Entonces, miren, acuérdense, el CAM es la concentración alveolar mínima que el 50% de los pacientes no se mueve ante un estímulo doloroso. Entonces, a la concentración más baja, ¿qué es lo primero que ocurre? La amnesia. ¿Y dónde ocurre la amnesia? En esta área, que es más o menos por el hipocampo, por ahí. La inconsciencia, donde la corteza cerebral. Pero yo necesito una dosis mayor para producir inconsciencia. Usted lo ve en 0.5 más. Aquí 0.25, 0.5. Pero para producir inmovilidad, yo casi necesito 2 MAC. Me pasa casi lo mismo que el propofol. Necesito concentraciones muy elevadas para producir inmovilidad. Y la movilidad, que esto se le quede grabado, es a nivel de la médula espinal. Amnesia por acá por el hipocampo, la inconsciencia de la corteza cerebral y la inmovilidad espinal. Y desde ya le adelanto que la analgesia también es espinal. Entonces los anestésicos generales, ahora refiriéndome a los inhalatorios, le pasa lo mismo que los endovenosos como el propofol. Para yo producir movilidad necesito 2 MAC. Ahora vamos a ver más el concepto de MAC. Vamos a verlo de ella para que le quede claro. Para ponerle un ejemplo. Cada agente inhalatorio tiene su MAC o su CAM.
Por ejemplo, el sevoflurane tiene un CAM de 2%. Como yo le dije a usted que en la máquina de anestesia yo mido la concentración expirada del agente anestésico, ahí me va a decir 2%. Como yo sé que el CAM del sevoflurane es 2%, que es la concentración alveolar mínima, que es la concentración expirada, yo digo, bueno, estoy a un MAC. Quiere decir que para producir inconsciencia, que es 0.5 MAC, la concentración expirada de sevoflurane tiene que estar en 1%. Y la concentración expirada de sevoflurane para producir amnesia es la mitad, así que tiene que estar a 0.5%. Y para producir movilidad, si ya yo vi que esta era 1%, prácticamente debe ser como alrededor de 4%, duplicada. Porque es 2 MAC, 2 CAM. Y el CAM del sevoflurane es 2%. Y si tengo que duplicar el CAM, sería 2 por 2, 4. Entonces tengo que tener 4% de concentración expirada de sevoflurane para producir inmovilidad. Y eso me va a bajar la presión. Por eso nosotros optamos, yo por lo menos, opto en la mayoría de las anestesias que realizo, de dar una anestesia general balanceada. O sea, mezclo opioides con inhalatorio y relajantes musculares. Si el paciente, como le dije, tiene una historia de náuseas o vómito, lo que utilizo es propofol, infusión de propofol, infusión de un opioide, y probablemente le doy infusión de ketamina también para bajar la dosis del opioide, para evitar las náuseas y los vómitos. Y le tengo que poner dexametasona y ondansetron o amicetrón, cualquiera. Pero esta gráfica, que se le quede clara a las dosis, o sea, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El paciente, cuando yo doy un inhalatorio, imagínese que comienza la cirugía y el paciente se mueve. Yo estoy y está inconsciente. Yo estoy seguro que ese paciente no se va a recordar. Porque si está inconsciente, ya estoy por arriba de la amnesia. O sea que los agentes inhalatorios son lo mejor para evitar. Yo no sé si ustedes vieron alguna película o por ahí sale que la gente le están haciendo un trasplante de corazón a un paciente, el paciente se está dando cuenta de todo. Si yo uso inhalatorio y el paciente, yo veo que está inconsciente, lo más probable es, y se mueve, no se va a acordar. Se mueve porque yo no llegué a esto. Eso es importante. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Doctor, no entendí lo que es CAM o MAC. CAM es la concentración alveolar mínima. ¿Qué es la concentración alveolar mínima? La concentración del agente anestésico inhalatorio, porque el CAM es una medida que se usa solamente para los agentes inhalatorios, porque es la concentración que hay en el alveolo durante la expiración. Eso yo tengo un monitor que me mide eso. Él me va a decir cuánto es la concentración expirada del agente anestésico. Cuando está en equilibrio, la concentración expirada es igual a la concentración alveolar. Entonces, cada vez que yo mido la concentración expirada, esa es mi concentración alveolar.
cada agente anestésico tiene una concentración alveolar mínima determinada. Para el sevoflurane es 2%. Si yo sé que para, por ejemplo, si yo estoy dando nada más sevoflurane y yo no quiero que el paciente se mueva, yo tengo que tener 2 de concentración alveolar mínima. Si la concentración alveolar mínima es 2% y yo tengo que tener 2, tengo que multiplicar 2 por 2. Sería que 4. ¿Entiendes? O yo tengo que dar múltiplos del MAC, del CAN. Por ejemplo, un CAN para el sevoflurane es 2%. ¿Sí? O sea, lo que me sale en el monitor de que concentración expirada del sevoflurane, 2%. Y ahí mismo él me va a decir, el monitor, está en equilibrio, ese es igual a un CAN. Entonces, si yo sé que la concentración expirada de sevoflurane cuando tiene 2% es igual a un CAN y yo quiero dar 0.5 CAN, tiene que ser la mitad de 2%. ¿Cuánto es la mitad de 2%? 1%. ¿Cuánto es la mitad de 2? 1. 1, exactamente. La mitad de 2% es 1%. Entonces yo sé que ahí estoy dando 0.5 MAC o CAN. Si yo quiero un cuarto de CAN y un CAN es 2%, el 2% entre un cuarto. O si quiero dar 2 veces, 2 CAN, yo tengo que multiplicar 2 por 2 porque son 2 CAN. Es el doble. Si quiero 3, es 6%. 3 por 2. Si quiero 4 CAN, es 4 por 2, 8%. ¿Y por qué eso es importante? Porque también, así mismo como el CAN es la concentración alveolar mínima, el que se mueve el 50% de los pacientes, hay concentración alveolar o CAN despertar, que es cuando se despierta el 50% de los pacientes, que generalmente es 0.5 para el sevoflurane, o hay CAN bar, que es la concentración alveolar mínima en que el 50% de los pacientes no presenta hipertensión arterial ni taquicardia ante un estímulo doloroso, que debe ser 1.5 bar. Entonces yo nada más tengo que multiplicar 2 por 1.5 y esa es la concentración alveolar que yo tengo que tener para que el paciente ante un estímulo quirúrgico no se mueva. Eso es si yo estoy dando puro el anestésico. Si yo mezclo, como vamos a ver ahora, hay cosas que me reducen eso en un determinado porcentaje. Como yo le digo que yo siempre mezclo, yo depende de qué tanto mezcle, cuánto utilice para jugármela con la cantidad que doy de inhalatorio, para que el paciente no tenga recuerdo.
Doctor, una pregunta. Eh, Diga. en esa película, ¿qué fue lo que pasó? Yo recuerdo que él no se podía mover, pero él sí estaba consciente, pues, y sentía dolor y sentía todo lo Exactamente. demás, pero no se podía mover. ¿Qué pasó? Lo más probable es que le estaban dando una anestesia general endovenosa. Entonces le estaban dando probablemente el hipnótico a dosis baja, o puede pasar que la vena se salió o no bajaba bien. Y la cantidad de hipnótico que recibía no era para tenerlo inconsciente, pero le estaban dando relajante muscular. Y el relajante muscular hace eso, relaja todos los músculos. Y esa es una sensación horrible. Tú estás despierto, pero no te puedes mover. Y probablemente, él le estaban dando opioides porque él no se quejaba de dolor. Ahí el problema era que él estaba consciente porque probablemente la dosis del hipnótico no era la adecuada. Y el tipo no se podía mover porque estaba paralizado por el relajante muscular. Eso fue lo que pasó. Ese es uno de los peligros de anestesia total intravenosa. Pero yo recuerdo, o sea, no me acuerdo, la vi hace muchísimo tiempo, que aún así, él como que él abrió los ojos, una cosa así, porque me acuerdo que en la escena un doctor No, como pero que le llamó la eso es película, eso atención. es película. Ah, ok. En realidad tú no puedes abrir los ojos porque estás paralizado. Tú escuchas, y esa es memoria implícita. Tú escuchas, pero tú no puedes abrir los ojos porque los ojos, para abrir los ojos, que tienes que utilizar músculo. Y el músculo está paralizado. ¿Y por qué no se muere si no respira? Porque está en un ventilador. Pero él sí tiene la sensación de que escucha y es una sensación horrible. Eso condiciona lo que se llama estrés postraumático. ¿Entendieron? Por eso es que uno tiene que, cuando utiliza anestesia general endovenosa, uno tiene que usar monitores de inconsciencia. Es una obligación. Que uno de los monitores de inconsciencia es el llamado BIS, índice biespectral. Eso te da un número a ti y tú ves, en realidad eso es un electroencefalograma de 4 canales procesados. Entonces, él te divide las frecuencias del electroencefalograma y entonces tú puedes distinguir cuál es la amplitud de esa frecuencia y tú con eso asumes si son gamma, teta, delta, alfa, beta, cuáles predominan, y con eso tú te das cuenta si el paciente puede despertarse o no. Y esa es una diferencia entre lo que usan inhalatorio y lo que usan endovenoso. Lo que usan inhalatorio, probablemente el paciente nunca le pase eso. Porque las dosis de los inhalatorios para producir amnesia son muy bajas.
Y ese es un problema, porque eso crea estrés postraumático. Todos los pacientes que le pasan eso crean estrés postraumático. Yo no sé si hay un reportaje de CNN en inglés que dice cuáles son las 20 catástrofes de la medicina. Y la número 1 que ellos citan es esa. Lo que le pasó al paciente ese. Ellos hicieron un ranking de las 20, por decirlo así, las tratadas más grandes de medicina. Y en el ranking número 1 salió eso. Así que por eso le digo que uno cuando da anestesia general endovenosa pura, uno debe monitorizar o por obligación la profundidad de la hipnosis con el monitor ese que yo le dije. El BIS o índice biespectral, que es un electroencefalograma procesado de 4 canales. Y además nosotros en realidad cada vez utilizamos eso porque, como yo le dije a ustedes, la diferencia entre la anestesia, el sueño y el coma es que las ondas electroencefalográficas, por lo menos la porción frontal de la anestesia se parece más a la del coma que a la del sueño. Entonces nosotros también ahora sabemos que cuando nosotros profundizamos mucho al paciente, se producen muchas tasas de supresión de la onda electroencefalográfica. Eso condiciona al delirio y al trastorno cognoscitivo posteriormente del paciente. Pero yo no quiero hablar de eso porque después lo voy a enredar. Entonces estas son las teorías que dicen por qué se produce la inconsciencia. Porque los anestésicos actúan a nivel de núcleos subcorticales que están relacionados con el sueño. Por ejemplo, el núcleo preóptico ventrolateral del hipotálamo. Los anestésicos generan una desintegración o más bien interconectan, por decirlo así, área de la corteza cerebral entre ella misma y área de la corteza cerebral con el tálamo. O sea, hay un circuito entre esas áreas, entre área de la misma corteza y el tálamo, y los anestésicos generales lo que hacen es que lo desconectan. Y así es como probablemente se produzca la inconsciencia. La inmovilización. El propofol lo usa a través de los receptores GABA y de glicina a nivel medular. Y los inhalatorios probablemente lo hacen sobre las motoneuronas de la médula espinal. Disminuyen la excitabilidad de las motoneuronas de este nivel y pareciera ser que utilizan bloqueo de los receptores de sodio dependientes de voltaje. Y la amnesia se hace sobre las neuronas piramidales del hipocampo, que poseen receptores GABA A extrasinápticos que contienen subunidades alfa GABA A, 5 alfa. O sea, lo que les quiero decir es que todos estos receptores influyen, depende del lugar donde se efectúe, donde actúen. Y lo que le tiene que quedar claro es que la inmovilidad de la analgesia es en la médula. La amnesia en el hipocampo y la inconsciencia en la corteza cerebral
o en los núcleos ventrolaterales del hipotálamo. ¿Qué hora faltan? Ustedes tienen clase, faltan 15 minutos, ¿no? De la clase, ¿no? Correcto, doctor. Vamos a ver dónde terminamos. Para la otra cosa importante es que cuando yo voy a ver un paciente para que le voy a administrar anestesia general o cualquier anestesia, yo tengo que hacer una historia clínica y un examen clínico. Eso es importante como cualquier área de la medicina. Y tengo que ver sus antecedentes quirúrgicos, anestésicos, patológicos, si sufre de alergia, qué medicamento toma, si tiene alguna enfermedad pulmonar, cardiovascular, neurológico, si tiene antecedentes de náusea y vómito, si ha tenido una cosa que se llama hipertermia maligna, que aquí, gracias a Dios, eso no se ve, y la famosa clasificación de ASA, que es American Society of Anesthesia. Esta es la clasificación de ASA. Eso ustedes lo tienen que buscar para ir rápido. Esto vamos a ir más rápido, pues si no lo terminamos. Y vamos a ver los anestésicos inhalados. Y son los halogenados, esos son los que nosotros usamos. Utilizamos estos 12 sevoflurane y deflurane. Esto es lo que produce. Y esta es la clasificación otra vez. No sé si tiene puesto. Cuando nosotros hablamos de agentes inhalatorios, nosotros tenemos que saber que en toda máquina de anestesia existe una entidad que es un vaporizador. Ese vaporizador me va a transformar el anestésico inhalatorio, que generalmente viene en forma líquida, me lo va a transformar en vapor. Una vez que eso me lo transforma en vapor, en mililitros de vapor, yo con ese vaporizador le digo el porcentaje de anestésico que quiero que se adhiera a la mezcla de gases. Porque cuando yo doy anestesia, esa mezcla puede ser oxígeno, aire, oxígeno nitroso y el agente inhalatorio. Entonces yo le digo, quiero en mi mezcla, yo quiero 2%. O sea, puedo tener, si quiero 2%, puedo tener 98% de oxígeno, o puedo tener 2% y puedo tener 60% de oxígeno y 38% de nitroso, o puedo tener la combinación que yo quiera. Pero ese 2% significa que solamente voy a dar 2%. De la mezcla, el 100% estoy dando 2%. De ahí, esa mezcla va por los corrugados, llega al tubo endotraqueal. Y de ahí va al espacio muerto anatómico y después va a los alvéolos. Acuérdense que nosotros tenemos espacio muerto anatómico y espacio muerto alveolar también. Eso es bien importante. Entonces, aquí unos conceptos que es para que rápidamente. Uno, ¿de qué depende que llegue más agente inhalatorio al alvéolo? Uno, que el flujo de gases que yo determino sea alto. Dos, que la concentración en el vaporizador sea alta. Tres, que yo aumente la ventilación alveolar. Ustedes saben que la ventilación minuto es igual al volumen corriente por la frecuencia respiratoria y que la ventilación alveolar minuto es igual al volumen corriente menos espacio muerto anatómico por la frecuencia cardíaca. Si yo aumento eso, me va a llegar más al alvéolo.
Y después, una cosa importante es la solubilidad del agente inhalatorio. O sea, el coeficiente de partición sangre-gas. Ese coeficiente de partición sangre-gas me dice la relación que existe de concentración en la sangre y en el gas cuando el gas esté en equilibrio entre la sangre y el gas. ¿Y qué importante es esto? Porque a menor coeficiente sangre-gas significa que el agente es menos liposoluble. Y si es menos liposoluble, la velocidad con que el paciente se va a dormir va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque si es menos liposoluble, la cantidad de ese agente que se disuelve en la sangre capilar es menor. Por tanto, la presión alveolar de ese gas va a aumentar. Y la diferencia entre la presión alveolar del gas y la presión capilar del gas va a ser mayor y va a pasar más rápido a la sangre o va a desarrollar mayor presión parcial en la sangre capilar pulmonar más rápido. Aquí lo importante es la presión parcial que ejerce el gas en el cerebro, no la que está ahí suelta. La que está ahí suelta no ejerce presión parcial. Por lo tanto, para nosotros no es importante. Y al contrario, mientras mayor liposolubilidad sea el agente, más lento se duerme el paciente. Eso es cuando estamos durmiendo al paciente. ¿Qué pasa en el cerebro? Ahí tenemos que ver el coeficiente de partición aceite-gas. El tejido cerebral, acuérdense que es rico en líquidos, en lípidos. Cuando más liposoluble sea el agente, más se retendrá en el sistema nervioso central. Y ese sí es un indicativo, como dijo Meyer Oberto, de la potencia del anestésico. ¿Y cómo yo sé lo de la potencia del anestésico? Mientras más alta sea la concentración alveolar mínima, menos potente es el anestésico. Mientras más baja sea la concentración alveolar mínima, más potente es el anestésico. Y ahí está el concepto de concentración alveolar mínima. Es la concentración expirada, eso está mal ahí, expirada de un anestésico que en equilibrio abulería la respuesta a un estímulo quirúrgico en el 50% de los pacientes. Y es una medición de la profundidad y de la potencia anestésica. Ya yo le dije, a mayor concentración alveolar mínima de un agente, menos potente. A menor, más potente. Esto no lo quiero enredar mucho porque esto en realidad esto necesita más explicación para ustedes. Entonces, no les quiero hablar mucho de esto. Aquí están los diferentes CAM de los agentes. Por ejemplo, esto sí quiero que lo sepan. El alotano es baja, 0.75, por lo tanto este es el más potente. El isoflurano es 1.2, el fluorano es 1.6, el fluorano es 2, y el de fluorano es 6, el óxido nitroso 105, el xenón 71 de CAM. Significa que el menos potente es el óxido nitroso, después viene el xenón, después viene el deflurane, después viene el cebolane, después viene el enflurane y después el isoflurane, y el más potente es el alotano. Aquí están
el MAC despertar de cada uno, para que se suprima la memoria en el 50% de los pacientes, y el coeficiente sangre-gas, que es al revés que del MAC. Mientras más alto sea el coeficiente sangre-gas, es más liposoluble. Y estas son las cosas que pueden modificar la concentración alveolar mínima. Edad. Los niñitos, los más niños, tienen una concentración alveolar mínima más alta. Si tienen fiebre también. Si el tipo ha ingerido alcohol de manera crónica, la hipernatremia, la hipertensión, y todo esto disminuye el CAN. Lo malo de los inhalatorios es que contaminan el ambiente. Y aquí están las fórmulas de todo ello. Estos son los vaporizadores. Ustedes ven que tienen esto está en porcentaje, 0.2, 0.4, 1, 2, esto 3, 4, 5, 6, 7, 8%. Ustedes ajustan lo que quieren dar en porcentaje. Igual este es un vaporizador de isofloranes, igual está en porcentaje. Ustedes ajustan lo que quieren dar. Esto ya lo habíamos hablado, de todo donde actúan. Esta es la monitorización básica que yo les hablé. Y vamos a hablar aquí porque mañana hablamos de los agentes endovenosos. Porque ya deben estar cansados, ya no van a estar asimilando muchas cosas. Y mañana hablamos de esto. Mañana la clase a qué hora es. Hola. 4 minutos. A ¿Qué hora? las 4, doctor, a la misma hora, de 4 a 6. Bueno, perdón, de 4 a 6 es la hora. Listo, pues entonces nos vemos mañana. Pues. ¿Tienes alguna pregunta para aprovechar los últimos minutos? ¿Nada? No tienen ningún, bueno, cualquier cosa me lo pregunta mañana. Pues. Listo, pues. Listo, doctor.